Vamos a leer el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay muchas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, vamos a leer, ¿se animan todos juntos los dos próximos versículos, 22 y 23? A ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, este mes, si el Señor lo permite, es la intención de meditar sobre estos del fruto del Espíritu. Pero hemos introducido lo que es lo llamado, a lo mejor ustedes allí en las Biblias tienen el encabezamiento puesto por los editores, no por los inspirados, la inspiración de la palabra, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Viene hablando, la carta a los Gálatas ya hemos escuchado brevemente y en forma somera al hermano Juan Carlos Barceló acerca de las situaciones que vivía esta iglesia. Parece ser que eran personas, la característica de ellos, que eran muy variables. Doctrina nueva que había, doctrina que incorporaba. Entonces decían, sí, Jesucristo, habían aceptado al Señor Jesucristo, lo habían recibido, hay que ser salvo por Cristo. Pero había otros que decían, pero también hay que guardar la ley. Y otros decían, pero también tienen que circuncidarse. Bueno, por la duda hacían todo. ¿Cómo se es salvo? Yo tengo el encabezamiento, una Biblia está bastante antigua, vieja que uso, más de 30 años. Dice Gálatas, salvación por gracia. Es la forma en que somos salvos. ¿Cómo hemos sido salvos? Claro, ellos incorporaban total, sumando, no pasaba nada. Mejor que sumen o reste, decía uno, y hacían todas estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos agregar algo a la obra o a la obra de redención? ¿Qué pasa? Estamos haciendo que la persona de Cristo sea insuficiente. ¿Sabe? La palabra redención es apartar el pecado del pecador. Para apartar el pecado del pecador tiene que haber una confesión, pero tiene que haber un sacrificio. Cristo es el sacrificio. Y nosotros confesamos que Cristo es el Hijo de Dios. En esa confesión de que Cristo nos redimió, apartó el pecado de nosotros.
cosa que en el mundo comúnmente no se habla. Cuando se redime una persona, se le dice indulto, porque la verdad que no hay un sacrificio y un pago por el mal que hizo. Simplemente la gracia de un gobernante le da la facultad de perdonarle. ¿En base de qué? En base de porque le gustó perdonarle, pero no hay una base legítima, no hay un pago de ese delito. En cambio, Dios es justo y Dios pagó nuestro delito, que es el pecado, nuestra separación, con la persona de Cristo muriendo por nosotros. Así que la obra de salvación es de Dios por medio de Jesucristo. Ahora dice, andad en el Espíritu. Bueno, hay un pasaje muy emblemático que es Romanos 8, que nos habla de tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Bueno, conducirnos, todos sabemos lo que es andar, caminar, conducirnos en el Espíritu. ¿Y para qué tenemos que conducirnos en el Espíritu, a través del Espíritu? ¿Quién puede conducirse en el Espíritu? A ver, ¿quiénes son? El que tiene el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, imposible. Por más que esfuerzo que haga, no va a agradar a Dios. O sea, el que tiene el Espíritu de Dios y anda en el Espíritu de Dios va a agradar a Dios. Y ese debe ser nuestro propósito, agradar a Dios. Así que, andad, ¿qué es? Es algo presente, es algo continuo, es algo permanente, no es algo esporádico. Es un estilo de vida, una forma de vivir. Así que esto tiene que ir en progreso. Eso va en progreso hasta que el Señor nos llame o venga a buscarnos. Y esto se experimenta cada día, sometiéndonos al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos incorporando en nuestra vida el conocimiento de la palabra de Dios y el cumplimiento de ese conocimiento. Y así vamos a ir creciendo en el Espíritu. Ahora, acá nos hablas de los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Es aquellas inclinaciones, esa voluntad, esa mente natural que nosotros recibimos de nuestros padres y que nos lleva a hacer lo que a nosotros nos gusta y a lo que a nosotros nos parece. Y eso está sujeta a esa naturaleza pecadora. Por eso se habla de obras, porque el hombre hace. A lo mejor el hombre quiere agradar a Dios en su manera. Eso es obra de la carne. Agradar, no, porque yo voy a hacer esto, no porque yo... Y se esfuerza, pero eso no sirve, porque al poco tiempo se frustra. ¿Por qué? Porque es obra o esfuerzo de la carne. ¿Por qué? Porque está manejado por una naturaleza no redimida. Después en el verso 17 dice que se oponen. Esto es algo permanente. ¿Cuándo se deja de luchar con esa naturaleza pecadora? Nunca. Porque quien ha recibido el Espíritu de Dios por medio de recibir y confesar a Jesucristo como Salvador, no implica que esa naturaleza pecadora se esfumó y no está más. Está. Lo que pasa que conviven en cierta medida, pero oponiéndose a la naturaleza espiritual. Y esa es la lucha que siempre tenemos y la vamos a tener. No creamos que eso va a pasar algún día. Una de dos. O andamos en una de las naturalezas o andamos en la otra. Eso tenemos que definirlo. Y ya se ha dicho muchas veces que en otras oportunidades que tenemos que alimentar esa nueva naturaleza que es la espiritual y matar de hambre la que es la carnal. Ahora, nuestros pecados
están aquí mencionados, la obra de los pecados, todo lo que acá hay, no puede ser manejado ni puede ser abolido por la ley de Moisés. ¿Se acuerdan acá, a Gálatas? Muchos judíos decían que había que cumplir la ley de Moisés, que es lo que están haciendo también muchos judíos hoy en día, los ortodoxos, cumpliendo la ley de Moisés, dicen ellos, pero lo lograste, y yo trato. Es como en la religión popular, dice que hay que cumplir las bienaventuranzas, y las hace todas. No, pero yo me esfuerzo. Ese esfuerzo es vano. Quiere decir que la naturaleza carnal no puede vencer ese lastre de pecado. Por eso necesitamos la naturaleza espiritual. Y acá hay unas cuantas situaciones que nos menciona el apóstol de pecados, terribles, ¿no? Fíjense, homicidios, impureza sexual, cuántas cosas manifiestas son las obras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Claro, estos son extremos de pecado. Y esto, en cierta medida, dice, es una especie de síntesis de los pecados. Hay pecados, por ejemplo, sexuales, pecados religiosos, que ya hemos mencionado, ese esfuerzo propio, pecados de relaciones humanas, de esas relaciones que lamentablemente fracasan. O sea, es una síntesis de esas tres, los sexuales, los religiosos, como las relaciones espirituales, humanas. Ahora, acá Pablo presenta el fruto del Espíritu. Esto ya no es obra de la carne, el fruto en forma singular. Pero hay 9 manifestaciones, hay 9 formas de presentarse. Ahora, ustedes la leen, por favor, mírenla, léanla y hagan una diferencia entre una y la otra. Están tan intrincadas entre ellas. ¿Qué significa intrincada? Tan juntas, tan entrelazadas, que es imposible que se cumpla una sin cumplir la otra. ¿Me entienden? Yo no puedo tener amor si no tengo fe. No puedo tener fe si no soy una persona templada. No puedo ser benevolente si no soy, ¿qué otro, por ejemplo? Si no soy paciente. Tan intrincada que a veces nos cuesta percibir y decir, bueno, yo tengo paciencia, pero mejor dicho, yo tengo esperanza, pero no tengo paciencia. No puede ser, ¿cierto? La esperanza produce paciencia, la paciencia prueba. Bueno, son cosas que van intrincadas. Cuando ustedes leen cosas así, van juntas. Tienen que ir juntas. Es muy difícil separarlas, imposible. Bueno, estas son las características que nos marca el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios manifiesta, tan entrelazada. El primero de ellos, ¿cuál es? Amor. Ahí está, amor. Pone la primera frase emblemática. Sin el amor, ¿qué pasa? No hay nada. En Corinto, Pablo, el domingo pasado hemos escuchado al hermano Vidal hablar cómo es que el amor lo pone en el medio de la epístola entre las características, o mejor dicho, de los dones. Hay dones. Viene hablando de los dones, de los talentos, los dones para Dios. Y en el medio de esa conversación introduce como algo que viene de otro lado, como que corta el tema, la importancia del amor. Sin el amor no se puede hacer nada. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Qué expresión tan confusa que tiene el mundo sobre el amor? ¿Qué expresión? No la vamos a mencionar porque ya salen de la mente de cada uno lo terrible que es. Pero en el hebreo siempre se ha mencionado que hay un término que
marca el amor por elección, un amor voluntario, un amor que excede y que no cambia, o sea, va aumentando, porque el amor también va aumentando, va a un aumento. Que es un amor que es una realidad, que está basada solamente en Dios mismo. Es el amor que se le suele decir ágape. Ese amor ágape, nosotros tenemos que distinguir como la fe también, que el amor tiene valor en el objeto donde depositamos el amor. Yo tengo mucho amor. ¿En qué? ¿En quién? Yo tengo mucha fe. ¿En quién? Yo puedo tener mucha fe, pero si esa fe no está puesta en el Señor, no sirve para nada. Yo puedo tener una fe chiquitita así, un amor chiquitito así, pero lo tengo apoyado en el Señor, muevo montañas. O sea, el objeto de la fe es lo importante, no es la cantidad, no es la cantidad o el volumen, porque no existe eso. El que mucho ama, dice las Escrituras, habla del mucho amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ir creciendo, la fe tiene que ir creciendo, pero lo importante es el objeto a quien nosotros estamos valorando. Así que el amor implica además respeto, inspira devoción, adoración, afecto incondicional y sacrificial. ¿Yo por qué amo? Dios me dice que debo amar. En el Antiguo Testamento dice así: amarás al Señor, y el Señor Jesús respondió esto a un fariseo: y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora nosotros, nos revela Juan, el apóstol, ¿por qué amamos? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué tengo que amar a Dios? Porque Dios me amó primero. Entonces, es algo que tiene que nacer por natural, espontáneo, natural. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo manifestó Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en pecado, no me amó después que yo lo amé, me amó antes que yo le amara a Él. Después, la otra manifestación que tenemos es el gozo. ¿Qué es el gozo? Bueno, es esa felicidad, esa plenitud, es esa copa, como dice David, que está rebalsando. Rebalsa de gozo, ya es tanto, ¿Y en qué se basa ese gozo? En las promesas de Dios. En las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener confianza en las promesas de Dios? Porque no cambia. Está basada en la realidad de Dios mismo. Entonces tenemos que, cuando Dios dice algo, es imposible que eso no se cumpla. Así que Pedro, en su primera epístola, al iniciar ya la epístola, él dice, 1 Pedro 1, dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Le hemos visto al Señor? No, pero le amamos, porque sabemos lo que ha hecho. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con grande gozo e inefable y glorioso. ¡Qué maravilla! Podemos glorificar a Dios, gozarnos de forma inefable, más valor tiene cuando no lo hemos visto que aquellos que a veces añoramos, a los apóstoles, discípulos que vieron al Señor. Pero nosotros somos más bienaventurados, el que no vio y creyó, que aquel que vio. Después la segunda, el verso 22, dice la paz. ¿Qué es la paz? Bueno, esa paz
no es la ausencia de conflicto. Nosotros necesitamos orar por este mundo para que haya paz. Pero esa paz no debe ser la falta de conflicto. Debe ser una paz interior, una paz que resulta de la obra redentora de Cristo. Si yo confío y he basado mi confianza y mi fe en la obra de Cristo, entonces no hay condenación para los que están en Cristo. Qué maravilla, qué paz, qué gozo sentimos. Y dice que en esa paz poseemos todas las cosas. ¿No tienes todas las cosas? No, no tenés todas las cosas de acá, de la tierra, pero tenés todas las cosas de la eternidad. Acá en la tierra, Proverbios, que fue escrita por el sabio Salomón, todo lo que está debajo del sol, ustedes lo leen y van a notar que hay ausencia de muchas cosas y hay limitaciones de muchas cosas y es lúgubre muchos de los razonamientos de Salomón de las cosas que están debajo del sol. Pero nosotros tenemos la esperanza que está arriba del sol. Es distinto, por eso él había caído en pecado, él se desvió de las cosas del Señor, que había empezado tan bien, pero lo que no se perdió fue su sabiduría y pudo reconocer que todo lo que está debajo del sol es angustia, tristeza, dolores, pero nosotros tenemos así la esperanza arriba. Muy bien, la otra es la paciencia. Qué tremenda palabra. ¿Qué es la paciencia? Soportar los ataques que nos causa este mundo y soportar esta carne y esta debilidad que a veces lucha para vencer la parte espiritual. Paciencia, virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios de la vida. Esa es la definición de paciencia. Pero no dice el que aguanta, soporta, porque el aguantar es, lo tengo acá, entonces eso no es. No, paciencia es el soporte, es algo que está preparado para soportar y eso lo puede hacer única y exclusivamente el Espíritu de Dios. Bueno, la otra, que viene a ser la cuarta, benignidad. Algunos traducen benignidad con un término que no está mal, es amabilidad. Pero benignidad es más amplio, me parece a mí que es más amplio, porque habla de los intereses que nosotros tenemos que poner del otro sobre nosotros. Eso es benignidad. Y de esa forma manifestar nuestra amabilidad. Hoy en día ya los chicos, los jovencitos, ya no dicen gracias, por favor, o usted primero, o le abre la puerta. Hoy en día, cuando un matrimonio se casa, ¿no? Recién se casa, lleva a la novia hasta el departamento, le abre la puerta para que entre la novia. Va al auto, le abre la puerta para que entre el auto, ¿no? Eso es qué amabilidad. En cambio, cuando pasan varios años, si ustedes ven que abre la puerta y pasa él, entonces porque ya pasaron más de 20 años, esa amabilidad se pierde. Qué lástima, ¿no es cierto? Qué lástima. ¿Cuántas veces mi señora me dice, vos no me decís te quiero? Pues la mujer necesita decirle que le quiere. Pero yo le dije, ya cuando nos casamos, yo te quiero y no me pregunte más, porque ya te vas a saber que te quiero para siempre. ¿No? Porque eso no es una debilidad de la mujer, sino que es una necesidad. Así que, querida, te lo digo acá en público, te quiero. Te amo. Ah, no, mejor te amo. Entonces me preguntó la vez pasada, ¿por qué me miras así? Y porque me gustás, le dije. Se puso toda colorada. Bueno. Bueno, muy bien. Y está la otra,
La benignidad es pacífica, es amable. Y cuando pensaba en estas definiciones, me acordaba del Señor Jesús, cómo trataba a sus ovejas, con qué amabilidad, a los discípulos, a los apóstoles, cuando la chingaban y decían cualquier barbaridad, y él con amabilidad les tenía que reprender, pero lo hacía con amabilidad, no espantándolo. ¿Qué ejemplo tenemos del Señor Jesús? Y bueno, está la otra que es bondad, que es no tener maldad. Esa persona es buena, pero buena, que nunca tienen maldad, que no piensan nunca mal del otro, lo hacen todo por generosidad, con amabilidad también, y que tienen compasión con la otra persona. Y siempre la persona bondadosa busca el bien del otro antes que el de uno. Y eso se nota, y se debe notar entre los hermanos mucho más que con los no creyentes, pero también con los creyentes y no creyentes, los creyentes con los no creyentes, para que se manifieste ese fruto del Espíritu. Y estas cosas están reflejando una cosa, están reflejando el fruto del amor de Dios. Después viene fe, ¿no? No, sí, fe. Bueno, también se traduce fidelidad. Podemos poner fidelidad. ¿Quién es una persona que ustedes pueden confiar en algo? Bueno, es digno de... No, esta persona es digna de confianza. Vos dale el dinero, no hace falta que te dé un recibo. Es digna de confianza. Qué lindo, que digan así. El apóstol Juan, escribiendo a la iglesia en Esmirna, allí en Apocalipsis capítulo 2, dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Así que los que son fieles al Señor tienen una promesa, la vida eterna. ¡Qué maravilla! Después otra que viene es la templanza. ¿Qué es la templanza? Esta es una de las más difíciles de trabajar. Es el dominio propio. El dominio propio, las pasiones. Bueno, es difícil siempre y cuando nosotros no nos dejemos dominar por el Espíritu de Dios. Las pasiones, los apetitos de esta vida, el deseo de poseer, de tener. A veces hay personas que no tienen mucho, pero tienen esa ambición de tener. Los otros días escuché un chiste de un nene que le dijeron, ¿qué querés ser cuando seas grande? Millonario. Millonario, sí, como mi papá. Ah, ¿tu papá es millonario? No, él quiere ser millonario. Así que, o sea que el nene ya quiere ser millonario y el papá ya es grande y quiere seguir siendo millonario y no sé. Bueno, ahora, después dicen el 23, no hay ley. ¿Qué entienden ustedes? Que contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Qué significa esto? Es una frase que está ahí colgadita que a veces no se entiende muy bien. Bueno, el que se conduce mediante el fruto del Espíritu de Dios no necesita una regla escrita. Ustedes vieron que los 10 mandamientos dicen no hagas esto, no hagas aquello. Bueno, eso se hizo para legislar a una nación, a un pueblo. Estaba en pañales esa nación, entonces necesitaba saber qué cosa. Ahora, ¿no sabían ellos que no había que adulterar? ¿No sabían ellos que había que amar? Sabían, pero tenía que estar escrita. ¿Por qué? Porque podía haber alguna situación como pasa hoy en día. Hoy en día una vez uno me dice, un compañero de joven, ¿por qué no puedo fumarme un cigarrillo? ¿Por qué no puedo ir a un baile? ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿Lo dice? No. Los que han crecido espiritualmente no necesitan esas leyes escritas. Es una ley que es espiritual. Todo aquello que atenta contra lo que desagrada a Dios y con aquello que
al cuerpo, porque Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, a través de este cuerpo nosotros manifestamos el Espíritu de Dios, pero también con nuestras conductas podemos manchar ese templo. Y los vicios, las malas costumbres, las malas compañías, la Biblia nos habla que esto no es de Dios, no es agradar a Dios y por lo tanto no es fruto de Dios. Así que, queridos hermanos, la ley, los no, los sí, es para los niños. Pero nosotros que hemos llegado a la madurez, no necesitamos eso, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos gobierna. Ya tenemos esa ley en nuestros miembros, que es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para agradarle al Señor siempre.